Pasamos entonces al hinduismo, que es uno de los grandes temas realmente. El hinduismo, una de las, como ya saben, una de las grandes religiones, entre comillas, si por grandes entendemos el número de seguidores que tiene. El hinduismo en el mundo actual, ¿cuántos seguidores tiene? Pues, desde luego, más de 1.000 millones. Probablemente estará rondando los 1.200 millones. 1.200 millones quiere decir que solamente hay dos propuestas religiosas que están por encima, que es el Islam y el cristianismo. Estamos hablando de la tercera religión del mundo. ¿Dónde están? Pues en un porcentaje muy alto en la India, que eso es lo que ha llevado en algún caso a que algunos clasifiquen el hinduismo como una religión nacional de la India, pero desde mi punto de vista no es correcto esta idea, no es correcta. ¿Por qué? Pues porque fíjense que hay hinduistas fuera de la India y es perfectamente posible ser hinduista y no ser de la India. Es decir, es perfectamente posible. Tanto es así que hay todo un movimiento que ustedes lo conocen, que es los Hare Krishna, ¿no? La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, en que el enorme porcentaje, bueno, podríamos decir casi la totalidad, son no de la India, no indios, son occidentales y son perfectamente asimilables a cualquier grupo del hinduismo. De hecho, son dentro de las distintas formas que hay de entender el hinduismo ahora mismo, pues los Hare Krishnas serían casi unos Vaisnava o seguidores del modelo Vaisnava de libro completamente. Y son perfectamente ortodoxos, lo que podríamos llamar ortodoxos, y no son de la India. Son hindúes, pero no son, son hinduistas, pero no son de la India, no viven en la India, salvo que vayan de vez en cuando a la India, pero ellos su gran desarrollo lo tienen fuera de la India. Bueno, fíjense, la India es un lugar extraordinario desde el punto de vista estadístico. Dense cuenta, el 80% son hinduistas, pero tienen 170 millones de musulmanes en la India, un número enorme. Hay muy pocos países musulmanes que tengan 170 millones, Indonesia y alguno más, pero muy pocos. Y además no todos son suníes, sino 120 millones de suníes y 50 millones de chiíes, ¿no? Luego en la India hay 30 millones de lo que adivasis, que son los seguidores de formas étnicas de religión, 31 millones de cristianos, divididos en 18 millones de protestantes, 11 millones de católicos, 2,5 millones de ortodoxos orientales, es decir, hay de todas las posibilidades. Luego hay una religión que vamos a trabajar también al final de la sesión de hoy, si podemos, y si no, les dejaré grabado sobre ella, que son los sikhs, el sijismo, 19 millones de sikhs, 4 millones de jainas, otra de estas religiones, 4 millones de jainas, 0,1 millones de parsis, que también los vamos a intentar ver, unos 100.000 parsis hay, y 10 millones de otros. Y me dirán, ¿dónde están los budistas? Pues alguno hay. Son especialmente interesantes y los veremos el lunes. Todo un grupo que se ha convertido al budismo por la acción de un gran líder paria, es decir, de la casta más inferior de la India, de la casta de los llamados intocables, que fue Ambedkar. Ambedkar planteó que cuál podía ser una religión de la India que permitiera que no quedasen subordinados, no quedasen subalternizados los parias. Y pensó el budismo. Y entonces, porque el hinduismo no le daba el juego, porque le situaba en una posición subalterna. Y entonces tenemos 3 millones probablemente en torno ahí de budistas, de lo que se llama budistas Ambedkar, seguidores de este líder. Y luego algunos refugiados, algunos cientos de miles de refugiados del Tíbet que viven principalmente en el norte de la India, pero un poco diseminados. O sea, muy interesante
que lo mismo que le pasó al cristianismo, que en el lugar donde surge el budismo no hay casi budistas. Lo mismo que en la zona de Palestina e Israel no hay casi cristianos ahora mismo, ¿no? Bueno, pero fíjense que hay el 80% en el Nepal son también hinduistas, 24 millones. En Pakistán hay 3 millones de hinduistas en una minoría muy grande. En Bangladesh hay mucho más, el 9%. En Bután, el 22%. En Sri Lanka, el 14%. En Indonesia, el 2%. En Malasia, el 6%. Y luego en algunos otros lugares, en Mauricio, son el 48%. En Myanmar, el 2%. En Singapur, el 5%. En Trinidad y Tobago, el 22%. Estamos saliendo, seguimos en la órbita, pero estamos saliéndonos ya en Omán el 6% y fuera, en América, por ejemplo, en Canadá, 1,5% de la población serían hinduistas. En la Guyana el 25%, en Surinam el 20%. En Estados Unidos 1.800.000 hinduistas. En el Reino Unido el 1,5%, es decir, 900.000. En Sudáfrica 570.000. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que muchos de ellos son, digamos que, originarios de la India. Son originarios de la India. Son lo que podríamos llamar, bueno, gente que sus antepasados o sus padres han nacido en la India, aunque ellos no hayan nacido. Muchos de ellos son así, es decir, son originarios de la India por sus familias. Pero también nos encontramos unos cuantos no lo son. Unos cuantos son occidentales. Han encontrado que el hinduismo les interesaba más que otras religiones. Aquí me han hecho una pregunta, antes lo he visto, que es sobre qué es ser hindú. Hindú es ser de la religión hinduista. Es decir, no se puede decir que un musulmán de la India no se le puede llamar hindú. A veces ocurre, ¿no? Algunos de los actores importantes de Hollywood son musulmanes y a veces se les dice, son el actor hindú tal. Dicen, pues solamente se podría aplicar hindú a quien fuese hinduista. O vamos a un restaurante hindú y resulta que pues quienes lo regentan son musulmanes. Pues no sería un restaurante hindú. Para ser un restaurante hindú tendría que seguir las normas dietéticas, lo que se llaman normas dietéticas védicas. Es decir, que por supuesto no se podría dar de comer carne. Y ocurre que en algunos restaurantes denominados hindú, un restaurante hindú te dan carne. No sería aceptable. Sería un restaurante indio, pero no un restaurante hindú, ténganlo en cuenta. Entonces, vean que hindú es equivalente a seguidor de la religión del hinduismo, sería así. Muy bien, pues aquí tienen, espero que de nuevo, me dicen, profesor, lo correcto sería indígena en vez de indio. Claro, aquí tenemos un serio problema nosotros con el error que viene desde Colón. Y que claro, ¿cómo llamamos a los de América indios americanos? Con la idea de que eran indios de la India por aquel error de Colón. Entonces, ¿cómo funcionar con ese planteamiento y qué terminología utilizar? Yo ya han visto que utilizo para no meternos en líos, yo suelo utilizar la terminología de étnico para denominar lo que podrían otros llamar indígena, religiones indígenas. Pues yo prefiero utilizar el término religiones étnicas, con todos los problemas que plantea. Si les interesa, ayer me hicieron también una pregunta, échenle un vistazo a la breve historia de las religiones, que es de donde salieron los PDFs que tienen ustedes para leer, donde se desarrollan algunas de estas
estas ideas en relación con las clasificaciones. Muy bien, pues pasamos a las generalidades. Si les parece, las preguntas las vemos con más tranquilidad al final y me las dicen y al final las desarrollamos. Ténganlas preparadas y me las dicen y al final las desarrollamos. Bueno, 4 ideas sobre el hinduismo. Bueno, el hinduismo o los hinduismos o en qué estamos trabajando. Hay una idea que es muy común, un poco posmoderna quizá, que es la de decir que hinduismo es una palabra inventada, una palabra colonial, una palabra inventada para aplicar a un mundo en que no se puede someter a esa horma de una palabra y que está calcada de cristianismo, de judaísmo, etc. Miren, les voy a leer aquí el prólogo a la segunda edición española del libro este que les aconsejo, para ahondar en todo este complejo mundo del hinduismo, que es el de Kevin Flood, El hinduismo, que está, la última edición es de Madrid a Cal, aunque la primera que se hizo en español la publicó Cambridge University Press en 1900, no me acuerdo muy bien, pero en 1997 o 96. Y en 2008 tienen la segunda edición con una ventaja, y es que tiene un prólogo especial para la edición española, que no aparece ni en la inglesa ni en ninguna de las otras, ¿no? Y que se defiende Flood de tanta crítica que se ha hecho, ¿no? Y dice: algunos estudiosos consideran el hinduismo simplemente como una construcción de la época colonial, la creación de una sola religión a partir de diversas prácticas culturales proyectadas de forma anacrónica en el pasado. Aunque sin duda hay algo de cierto en ese planteamiento, otros investigadores han puesto de manifiesto el papel activo que en la formación del hinduismo han desempeñado los propios autores indios con anterioridad al siglo XIX, es decir, con anterioridad a todos los pensamientos coloniales, ¿no? Pero aún así, la constitución del hinduismo como una religión diferenciada no tuvo lugar hasta fechas recientes y está vinculada al desarrollo de la religión, entre comillas, misma como categoría. Entonces ahí se plantea su posición. Utilizar el término hinduismo con vistas a un pasado más o menos remotos no está, pues, exento de problemas. Sin embargo, y ahí lo dice, a pesar de las dificultades que entraña la aplicación de dicho término a la historia de las religiones indias, puede argumentarse que en el fondo encierra una serie de rasgos compartidos por las distintas tradiciones, como son un modelo ritual común, ya han visto el ritual desde el mundo védico en adelante, con todas las transformaciones que quieran ustedes hacer, pero ahí hay rituales que se conocen desde el mundo védico, es decir, se conocen desde el Rig Veda, o sea, se conocen desde hace 3000 años funcionando. Entonces, lo que dice, rasgos compartidos, como son un modelo ritual común, la adhesión a una estructura social jerárquica, lo que hemos también visto, es decir, el sistema de castas de Varna, que es que la traducción nuestra es castas, pero de Varna y de Yati, es decir, la ordenación del sistema social en toda una serie de estamentos, colores, que es lo que quiere decir Varna, estamentos, ¿no? Y que tienen que ver con grupos profesionales, pero también con implicaciones en relación con la pureza, con la práctica, con la dieta, con toda una serie de cosas, ¿no? Entonces dice, modelo ritual común, adhesión a una estructura social jerárquica y un grupo de textos considerados sagrados. Ya hemos visto el grupo de textos considerados sagrados en los que se miran en el hinduismo actual todos los grupos. Unos escogerán más a unos que a otros, pero todos se miran y dicen que son sagrados los Vedas. Es decir, son sagrados toda esa tradición que se construye con el Rig Veda, con el Yajurveda, con el Samaveda, con el Atharvaveda, es decir, todo, y todas los comentarios. Es decir, que aceptan que esos textos son considerados sagrados y un sistema de valores compartido, es decir, toda esa forma de entender la posición de cada uno
el dharma de cada cual, la posición de cada uno dentro de la sociedad. Y entonces termina diciendo, por estas razones resulta coherente hablar de la historia del hinduismo y la trayectoria histórica general delineada en este libro permanece sin cambios. Es decir, que lo que está intentando es responder a todas las críticas que la publicación de su libro, es decir, que se atreviera alguien que había hecho trabajo de campo en el norte de la India, que conocía muy bien el mundo de la India, que conocía muy particularmente muy bien algunos de los grupos más místicos del sibaísmo, etcétera, que fuese capaz, tuviese la osadía de hacer una síntesis ahora sobre el hinduismo, que se atreviese a hacer esa síntesis. Entonces defiende que se puede hacer esa síntesis y que se puede lanzar la síntesis hacia el pasado y se puede encontrar unos nexos de unión que no tienen, ya se habrán dado cuenta, por eso hemos hablado antes de budistas y de jainas, que no tienen ni budistas ni jainas, porque los budistas no aplican ese modelo ritual común en el cual sí se miran los distintos grupos del hinduismo. La estructura social jerárquica no la aceptan. El grupo de textos considerados sagrados, no, los budistas tienen sus propios textos, los jainas tienen sus propios textos, y el sistema de valores compartido. No lo tienen, no tienen un sistema de valores diferente. Por tanto, sí que hay sí que se puede delimitar hinduista respecto de budista, respecto de jaina. Y hinduista tiene unas connotaciones que nos permite hablar de eso, de hinduismo, como un modelo operatorio, por supuesto, porque hay muchos hinduismos, lo mismo que hay muchos cristianismos, lo mismo que hay muchos budismos, ya lo iremos viendo. Es decir, que casi, podríamos decir que en el mundo contemporáneo casi hay tantos cristianismos como cristianos o tantos budismos como budistas, casi por la tendencia a la individualización de la religión en la modernidad. Y lanzado hacia el pasado también encontramos muchas escuelas, muchos linajes, muchas formas en el hinduismo también. ¿Qué nos encontramos, por tanto? Pues que el hinduismo tiene unas señas de identidad comunes. Tiene unas señas de identidad comunes. No podemos decir que es una construcción del mundo colonial para intentar que no se indigestase la enorme diversidad del mundo indio. No lo podemos decir al 100%, aunque haya algunas, haya detrás algunas ideas interesantes, es decir, que sí que es cierto que hubo transformaciones en el hinduismo, por ejemplo, la tendencia a concentrar la idea teológica en un solo elemento, que por ejemplo tienen incluso ahora mismo los Hare Krishna, con la idea esa de que Krishna es el Señor soberano y lanzan hacia él todos sus anhelos, digamos. Es decir, sí que hay resumiendo, sí que la acción colonial ha podido llevar a que se tendiese hacia el monoteísmo en un abigarrado politeísmo que podía haber antes. Pero esa tendencia al monoteísmo, por eso hemos hablado antes de la religión védica, esa tendencia al monoteísmo está en la época del vedismo final, en el Vedanta. Hemos hablado del Brahman, del absoluto, pues eso existe en el Vedanta, es decir, en la época del cambio de era, incluso antes, había esa idea de una divinidad que era absoluta y que concentraba todo en ella, existía ya. Es decir, que no podemos plantear que es un asunto solamente colonial, que es una construcción solamente colonial, porque ya existe en el mundo védico, en esos modos de expresión más abstractos que encontramos en algunas de las Upanishad y todo esto, y en alguna de estas aproximaciones que se centran en ver el absoluto como el único centro hacia el que hay que plantear los anhelos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vemos que el hinduismo es una mezcla, es una síntesis de ese mundo védico final tan movido, tan chocado por
la gran puesta en duda que hicieron budistas, jainas y tantos otros, y los planteamientos, las escuelas ateas que hubo en esa época y las escuelas críticas centradas en otras propuestas, ¿no? Luego, en esa síntesis del hinduismo se incluyen modelos noarios de las religiones noarias en su multiplicidad, de las religiones que probablemente había antes de que se instalase este modelo védico que hemos visto antes, lo que se llaman religiones dravídicas, de cultos populares, la gran influencia de las divinidades femeninas, que algunos dicen que tienen que ver con los cultos populares y otros que tienen que ver también con lo que había en las zonas estas de religiones dravídicas. Luego la enorme importancia que tienen las tradiciones de la renuncia, que son fundamentales. De hecho, el budismo y el jainismo son religiones de la renuncia, que es algo que antes no hemos planteado, pero que se insertan en una línea que también estaba desarrollándose en el mundo védico desde los Aranyaka, de hecho, de un modo sistemático, desde la sistematización de la gente que se va al bosque a repensar cómo vivir el ritual y cómo hacer del ritual su vida, ¿no? Que lo encontramos en esos comentarios que hemos visto, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Pues los Aranyakas están muy en ese contexto de las reflexiones de los que se van al bosque a vivir la vida. ¿Y esto quién son? Pues claramente renunciantes, claramente gente que deja de lado la vida de familia, deja de lado la vida en la vida común y opta por el apartamiento. Eso lo encontramos en el budismo, que es una tradición de la renuncia, lo encontramos en el jainismo, que es una tradición de la renuncia, lo encontramos también en el hinduismo. Y parece que nos evidencia, claro, un contexto muy diferente en que el ritual se replantea. Por ejemplo, el ritual del soma, que está tan claramente relacionado en el mundo del Rigveda, el ritual del soma con una comunión, podríamos decir, en torno al consumo de algún tipo de sustancia, en el nivel upanishádico se hace completamente abstracto y el ritual del soma se convierte, el ser humano se convierte en el contexto del ritual del soma y funciona como si fuera un ritual. La vida humana se convierte, la vida humana del renunciante principalmente, pero en general se convierte en algo como el sacrificio del soma. Y hay un texto en una de las Upanishad que plantea que los primeros años de la vida son como el sacrificio del soma de la mañana, los años centrales son como el sacrificio del soma del mediodía y los años finales de la vida son como el sacrificio del atardecer, que tiene que ver con los distintos sacrificios, que no nos ha dado tiempo a ver antes, pero los distintos sacrificios ordenados según los momentos del sol, en el momento en que surge, en el momento en que está en el cenit y en el momento en el que se pone, y que todavía son fundamentales a la hora de gestionar en el hinduismo actual muchos de los rituales en relación con las personas, en relación con los templos, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué tenemos? Pues que frente al vedismo, frente a la religión védica, que es una religión nacional, como veíamos antes, el hinduismo es una religión universal. El hinduismo está abierto a cualquiera y, de hecho, cualquiera puede ser hinduista ahora mismo. Cualquiera puede ser hinduista, aunque la gran mayoría, no la gran mayoría, el 90 y mucho por ciento de los hinduistas actuales son de la India. Y por tanto cabría la posibilidad de pensar que el hinduismo es la religión nacional de la India, pero plantearlo de esa manera es desmontar la posibilidad de que otras religiones de la India tengan esa ubicación también. Y además es no tener en cuenta la posibilidad de que es muy fácil hacerse hinduista. Cualquiera puede hacerse hinduista. En cambio, en una religión nacional tú no puedes ser hinduista. En el mundo védico tú no podías ser de la religión védica si no eras de las 3 castas arias.
Así era. O si no había algún medio de que simbólicamente te convirtieran en miembro de alguna de esas tres castas arias. Por tanto, es un contexto completamente diferente, ¿no? Un contexto completamente diferente. Lo que pasa es que el hinduismo es una religión un poco particular dentro de estas religiones universalistas. No tiene un fundador, por tanto, no tiene una estructura doctrinal que pueda lanzarse hacia una sola vía, un solo origen, como ocurre en el budismo o como ocurre en el jainismo. Lo que tenemos es desde el origen, una multiplicidad de vías, una amalgama de modos de entender la religión. Y esa religión, ¿cuándo se va construyendo? Pues unos siglos antes del cambio de la era. Si el budismo lo fechamos en el siglo VI, en el siglo V, pues el hinduismo se va diferenciando del vedismo de un modo progresivo y hacia los siglos IV o III es bastante evidente, cuarto o tres antes de la era. Bueno, pues pasamos ahora a intentar avanzar sobre la identificación hinduista. Es decir, ahondar un poco más en lo que hemos estado viendo antes de las palabras de Flood. Puntos de encuentro dentro del hinduismo. Puntos de encuentro que marcan la inclusión o la exclusión. Lo que se plantea como astika frente a nastika. O sea, podríamos decir algo así como ortodoxos frente a no ortodoxos o heterodoxos, ¿no? El cumplimiento de toda una serie de cosas que generalmente se plantean que son las tres: Veda, Dharma y Varna. Veda, la literatura védica y sus extensiones; Dharma, la ley tradicional, que se ve reflejada en los tratados de Dharma, de los cuales el más famoso es el llamado Manava Dharma Shastra, o sea, las leyes de Manu; y Varna, es decir, el modelo de organización por las distintas clases o castas. Y ¿qué nos encontramos entonces en este mundo? Pues que dependiendo de toda una serie de elementos, podemos entender el hinduismo de maneras diferentes, sin dejar de ser astika, es decir, sin dejar de ser ortodoxos. Incluso hasta las formas que nos parecen menos ortodoxas son ortodoxas. Por ejemplo, los Shaiva, o sea, los seguidores de Shiva, que suelen tener una actitud muy particular respecto de lo que a otros les parecería aborrecible, pues como es el contacto con muertos, etcétera, pues ellos lo hacen. Y lo hacen asimilándolo dentro de una forma de entender el hinduismo que ellos estiman que es ortodoxa y que los demás no ven que sea heterodoxa, aunque sea rupturista, ¿no? Existe eso, ¿no? Se puede tener diferentes visiones del mundo dependiendo de circunstancias, de la persona, de la casta, de la edad. Depende de tu edad, del momento en el que estás, lo que se llaman los asrama. Depende de si estás en la fase que se llama brahmacharya, que es que vas a estudiar los textos con un maestro. Brahmacharya también quiere decir que todavía no te has casado, es decir, que todavía eres célibe, ¿no? O en la fase en que te casas y cumples como padre de familia o madre de familia, que es la garhastia, o cuando empiezas a apartarte del mundo en general, en la fase que se llama anaprastia, en que empiezas a soltar, o directamente la otra opción, que es apartarse de todo, dejarlo todo, que es la fase de la samyasa, que algunos pueden pasar directamente de brahmacharya a samyasa sin cumplir con la vida de familia y con el dharma como padres de familia o madres de familia, también puede ocurrir, ¿no? Y como ven, es un sistema
que te posiciona dentro de la estructura social, pero también hay escapatorias tradicionales, que son la renuncia, tradicionales y actuales, que son la renuncia, la opción del ideal al margen de la sociedad. Lo que podría parecer que fuese una heterodoxia está asumido también como una vía perfectamente ortodoxa, incluso hasta como una vía, la vía más perfecta para mucha gente, el plantearse el vivir así, el vivir al margen de la sociedad, dedicados a servir a los... a la vía que hayas optado, a Shiva, a Vishnu, a lo que fuera, renunciar y plantearte así. Renunciar, por ejemplo, a la renuncia, ¿en qué se hace? Pues la renuncia al fuego. Para ver cómo se construyen las renuncias. La renuncia al fuego quiere decir dejar de comer comida, dejar de tener un fuego en el cual guises, te calientes. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que vivir, no cocinas, por tanto tienes que vivir de lo que te den, por tanto te conviertes en lo que llamaríamos un mendigo, que es pues sencillamente la vida de los renunciantes, es vista de esa manera. Es decir, la huida, bueno, mejor dicho que la huida, el ir más allá de lo habitual, ¿no? La posibilidad de salir de lo normativo, de lo visto como normativo. Y también, pues claro, la posibilidad de la multiplicidad de caminos frente al culto como frente a las posiciones teológico-filosóficas que puede haber. Pasamos, si les parece, a algunos aspectos de la diversidad del hinduismo en la actualidad. Y lo que nos encontramos es que habría tres grupos principales. Aunque ya les digo que hay una enorme diversidad, pero digamos que habría tres grupos principales. Los Vaisnava, los seguidores de lo que podríamos llamar Vaisnavismo, que es quizás las formas entendidas como más ortodoxas, ¿no? Y se centran en Vishnu y sus avataras. Krishna es uno de los avataras de Vishnu. Por tanto, los seguidores de Krishna los podemos perfectamente denominar como Vaisnavas, aunque ellos vean que su señor, casi podríamos decir, el único para ellos es Krishna, ¿no? Luego están los Shaivas, que están centrados en Shiva, que hemos visto antes que algunas de sus prácticas son prácticas que parecen absolutamente heterodoxas. Y luego están los que siguen a la religión de la diosa, que son los Shaktas, el Shaktismo, la religión de la diosa, centrada en divinidades femeninas. Algunas de ellas vistas como los Vaisnavas seguidores de Krishna ven a Krishna como la divinidad que ha formado el mundo, que lo mantiene y que le da su razón, o incluso hasta que le dará su fin y volverá a crear un nuevo mundo. Hay diosas de ese tipo que tienen esas características. Flood trabajó con uno de los grupos estos centrados en una divinidad que crea el mundo como desde un sonido seminal y que por la vibración lo produce y luego lo terminará de nuevo subsumiendo y así sucesivamente en una especie de pulsos cósmicos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las formas del Shaktismo. Y esa divinidad es para sus seguidores la divinidad. No hay más, la divinidad. Subsume todas las posibilidades en torno a ella, ¿no? Entonces, pero claro, tres grupos principales y dentro de esos tres grupos principales diferentes formas en que se puede entender la religión. Aquí les he puesto algunas, ¿no? Por ejemplo, entender la religión de un modo absolutamente devocional. Es lo que se llama la vía del bhakti, la vía devocional. Por ejemplo, los Hare Krishna son particularmente bhaktis, es decir, particularmente tienen un fuerte impacto bhakti, un fuerte impacto centrado en el culto, en la devoción al Dios, en la devoción a Krishna. Pero otros pueden optar por una vía totalmente, que podríamos llamar mística, y que puede utilizar el yoga
un yoga místico como elemento clave de su desarrollo y que no puede no darle una importancia a la vía devocional, ¿no? Y sobre eso, sobre todo ese mundo, impactará la modernidad. Impactará la modernidad con sus nuevas opciones, bueno, la modernidad y el control inglés, el control británico, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con sus propuestas. Y las propuestas del control británico, entre otras cosas, lo que planteaban era una desvalorización de los politeísmos, de ese abigarrado mundo del que ahora veremos algunas imágenes, ese abigarrado mundo de los templos de la India cargados de imágenes por todas partes, ¿no? Y esa crítica, que era la crítica desde el pensamiento monoteísta del cristianismo británico, pues influyó en toda una serie de pensadores. Aquí les he puesto algunos. Probablemente el primero y más influyente será el fundador del Brahmo Samaj, que fue Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy, que directamente plantea una posición radicalmente antipoliteísta. ¿Y dónde encuentra la base? Pues en el Vedanta, en el vedantismo monoteísta centrado en el Brahman. Y es una línea que hasta hoy tiene una fuerza importante entre ciertas élites del hinduismo que son vedantines, es decir, son seguidores del Vedanta y que plantean que el Brahman, el absoluto, es la base. Para Ram Mohan Roy, al Brahman se le podía venerar por medio de la razón. Y para él, la unidad última de todas las religiones era esa, era el Vedanta, que lo podemos encontrar en algunos planteamientos o en muchos planteamientos de maestros de la India, gurús de estos de la India que han transmitido sus enseñanzas a Occidente. Otro de los que tenemos en este mundo en el que la modernidad impacta sobre el budismo es Dayananda Sarasvati, el fundador del Arya Samaj, y plantea directamente la lucha contra la superstición, contra uno de los niveles textuales que en el hinduismo es muy importante, que es el nivel de los Purana, que viene después del mundo del Vedanta. Los Purana, que son toda una serie de textos en que vemos un abigarrado mundo politeísta con leyendas complejísimas, algunas de ellas muy parecidas a las leyendas del politeísmo griego y romano. Es también antiicónico, contrario a las imágenes. Tengan en cuenta que las imágenes en el hinduismo son elementos fundamentales en el culto, en la acción de la puya, el culto en los templos. En el culto en los templos se hacen ceremonias para en la mañana levantar al dios. La imagen, el murti, la imagen de la divinidad, se piensa o se imagina que se dota de la fuerza de la divinidad, como si la divinidad viviese en la imagen, y entonces se le da culto como si un dios fuera, y se le alimenta, se le lava, etcétera, se le llama por la mañana y se le acuesta por la noche, y todo esto, pues Dayananda Sarasvati era totalmente contrario a este mundo de la imagen, al culto popular, etcétera. Vamos después de ver estas ideas al respecto de distintas formas de poder entender el hinduismo, incluso de la digestión de la modernidad por parte de algunos pensadores de la India, en épocas tan antiguas como el siglo XIX, comienzos que es Ram Mohan Roy, o mediados finales como es Dayananda Sarasvati. Nos vamos a centrar muy rápidamente en algo que es fascinante, que es la religión o las religiones de la diosa que encontramos en la India.
¿Por qué? Pues porque quizá es donde hay un mayor número y está sistematizada de una forma más chocante la fuerza de las divinidades femeninas, que hemos visto antes que su origen probablemente tiene que ver con grupos no arias, aunque había divinidades femeninas en el mundo védico, como Nacta, como Ushas, o sea, como la noche, como la aurora, etcétera, pero aquí se multiplican nombradas genéricamente como Devi, o sea, la diosa, que sirve para nombrar a cualquier diosa, pero también a la divinización del principio femenino. Y muchas de ellas están asociadas a principio femenino, principio masculino. Shakti como energía dinámica femenina y su elemento masculino aparte, que a veces se evidencia en parejas divinas. Les voy a citar algunas de estas diosas con culto en la India de un modo notabilísimo, ¿no? Por ejemplo, Durga, que es la Shakti, aparece como, en muchos planteamientos como la Shakti, como la pareja, la energía dinámica de Shiva, y que tiene un desarrollo muy notable en Bengala y en Bengala y en Assam. O Lakshmi, que es pareja de Vishnu, o Sarasvati, que es Shakti o pareja de Brahma, que es, además, específicamente Sarasvati, es la diosa del conocimiento, la palabra y la música. O sea que si ustedes estuvieran enfrentándose a un examen y fuesen hindúes, pues probablemente agradecerían a Sarasvati que les abriese las posibilidades del conocimiento. ¿Quién más hay? Pues de las muy notables, pues Kali, que es la otra de las Shaktis de Shiva, una caracterizada como una divinidad negra, es una energía, una divinidad terrible, destructora, pero detrás de estas imágenes, que son imágenes que nos parecen espantosas, con sangres, etcétera, tenga en cuenta que tiene unos zarcillos de cadáveres, lleva un collar de cráneos, destruye a sus seguidores, pero los destruye ¿por qué? Porque destruye en ellos, y ahí es donde se ve la caracterización de la complejidad de estas divinidades. Destruye en ellos la ignorancia, la avidia, la ignorancia, que avidia viene el término es un término que está emparentado con, pues por ejemplo, con lo que estamos nosotros utilizando, ¿no? Pantallas para ver vídeo, ¿no? Con el término vídeo, avidia, que es la ceguera, que para el pensamiento, bueno, para muchas formas de este pensamiento del hindú caracteriza nuestra vida. Estamos ciegos ante la realidad del mundo, y la vidya, que sería el ver, es el elemento que te abre la diosa esta Kali. Muchas otras hay. Parvati, la pareja de Shiva. Muchas otras. Otro elemento clave muy interesante dentro del hinduismo son las peregrinaciones. Es un elemento fundamental dentro del mundo de la India, la peregrinación. ¿Por qué les insisto, o por lo menos les cito la peregrinación? Porque en la India están las mayores peregrinaciones de todo el mundo. La mayor peregrinación que hay en todo el mundo, con millones y millones de peregrinos, es el Kumbh Mela de Allahabad o Prayag, que se hace cada 4 años. Aunque en realidad hay Kumbh Mela interconectados en un ciclo de 12 años y 4 sedes: Allahabad, Hardwar, Nasik y Ujjain. Son, como les digo, millones de seguidores. Pero hay muchas otras peregrinaciones dependiendo de donde se sitúen tus intereses. Si tu Dios es Krishna, has de ir a Mathura, donde
todos los días se levanta, se despierta el Murti, la imagen del dios, se le alimenta, se le pasea, etcétera, y se canta permanentemente a letanías en honor de Krishna. O si tu dios principal es Rama, es Ayodhya donde debes de ir. Y si quieres verlos todos, puedes hacer el periplo de las 7 ciudades, ir del sur al norte por toda la India. Es decir, la peregrinación es un elemento clave en la renuncia, aunque sea un elemento clave también para la gente que no ha optado por ser por la sanyasa, por la renuncia completa, pero los renunciantes completos en la peregrinación encuentran la base de su interés, una de las bases de su interés, que puede ser peregrinar por toda la India, peregrinar a los distintos lugares, el gran periplo a los 4 extremos, ¿no? Ramesvaram en el sur, Dwarka en el oeste, Puri en el este y Badrinath en el norte, o por supuesto, terminar en Benares, en Varanasi, y si es posible morir en Varanasi, porque para el pensamiento hindú, Varanasi es el lugar donde si mueres alcanzas la liberación por la propia fuerza de ese lugar. Entonces, ¿qué nos vamos encontrando? Pues una religión que está, desde luego, concentrada, ubicada, enraizada en la India, pero que ha tenido una enorme cantidad de maestros que la han transmitido a Occidente, maestros hinduistas con notable impacto en Occidente, algunos con impactos tan antiguos como la presencia de Vivekananda en el Parlamento Mundial de las Religiones de Chicago de 1893, o la sistemática acción por parte de Paramahansa Yogananda en el mundo occidental, que le llevó a fundar algo que nos suena tan moderno como la Self-Realization Fellowship, la SRF, hablar de autorrealización, pues la fundó en 1925 en Los Ángeles, promoviendo el yoga para los no indios. Y un yoga que no es un yoga, solo el yoga de las asanas, de las posiciones, sino un yoga que incluye todas las características religiosas que en la India tiene la vía, que es una de las vías, es uno de los darshana, una de las vías del desarrollo espiritual religioso en la India, el yoga. Bueno, y tantos otros, Aurobindo, Krishnamurti, en fin, tantos otros que han tenido un impacto en el mundo occidental. Y ese impacto, aunque algunos o muchos de sus fieles se nieguen a aceptar que es religión lo que hacen, ocurre, que les preguntas y dicen, no, lo que yo hago no es religión. No es religión, pero asumen tal porcentaje de puntos de vista que tienen que ver con el hinduismo en cómo entienden los textos, cómo entienden los planteamientos en relación con la reencarnación, etcétera, que dices, te puedes tú plantear hasta qué punto no es religión, hasta qué punto, a pesar de que te digan ellos que no es una vía religiosa, como analistas no podemos obviar que estarían en esa línea, lo cual resulta extremadamente interesante, porque si hay tantos occidentales en ese contexto, no podemos decir que el hinduismo sea una religión nacional. No nos queda más remedio que decir que el hinduismo tiene unas capacidades universalistas indudables.